Muy buenas tardes, noches, compañeros y docente de la materia. Mi nombre es Brandon Javier Juárez Martínez y el siguiente video tratará sobre generalidades del COVID-19, así como intervenciones enfermeras y temas a tratar. Mm, los siguientes compañeros que se encuentran en el video quedarán a exponer este tema tan interesante. Soy su servidor, mis compañeras Indira Edith Córdoba Bazán, Vanessa Núñez Soto, María Elidia Piñón Piñón y Patricia Rojas Cañedo. Sin más, los dejo con el video. Que tengan buena noche, buen día o buena tarde. ¿Qué es el coronavirus? Forma parte de una extensa familia de virus. Causa enfermedades tanto en animales como en humanos. En humanos puede causar un resfriado común hasta enfermedades más graves, como es el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que sus abreviaturas son MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, que es SRAS. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Apareció por primera vez en Wuhan, China, en diciembre del 2019 y actualmente es una pandemia que afecta a todo el mundo. Entonces es muy importante conocer a detalle todo sobre el COVID-19. El COVID en la actualidad hay 63.719.213 casos confirmados, 1.482.084 muertes confirmadas y ha sido afectado en 220 países. Nosotros como personal de salud es importante conocer los síntomas del COVID-19. Los habituales serían fiebre, tos seca y cansancio. Poco frecuentes, molestia, dolores, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida de sentido del olfato y gusto y erupciones cutáneas. Y los síntomas graves, como sería dificultad para respirar o sensación de que nos falta el aire. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, si tienes síntomas graves tienes que acudir a tu centro de salud más cercano. Si tienes síntomas leves, puedes quedarte en tu casa y aislarte por 14 o 15 días. Tenemos un decálogo que podemos nosotros utilizar, que son 10 puntos. Sería autoaislarse, mantenerse comunicado, sensación de gravedad, tener el teléfono a la mano, los autocuidados, aislamiento domiciliario, lavado de manos y si empeoras, ¿qué es lo que hay que hacer? Igual tomar los 14 días y lo que es darnos de alta para poder tener una vida normal pero sin descuidarnos. Y no olvidarnos del lavado de manos, el uso del cubrebocas, careta y la sana distancia. ¿Cómo se propaga el COVID-19? A través de gotículas que despedimos al exhalar, estornudar o toser, tocar superficies contaminadas y llevárnoslas a la nariz, boca y ojos. No lavarnos las manos y no mantener nuestra sana distancia. Muy bien. Entonces, ¿es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? Pues sabemos que la principal forma de propagación del COVID-19 es a través de las gotículas respiratorias, pues las que son expelidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas, ya sean fiebre o cansancio. Muchas personas con COVID presentan solo síntomas muy leves. Esto pues es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Es posible contagiarse de alguien que solamente tiene una voz leve y ni siquiera se siente enfermo. Bueno, según algunas informaciones, las personas sin síntomas pueden transmitir el virus. A esto se le llama un paciente asintomático. Aún no se sabe con qué frecuencia ocurre, pero la OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre esta cuestión y seguirá informando sobre las conclusiones que se hayan obtenido en estudios posteriores. Mm, ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás y si no sabemos quién está infectado? Bueno, hay tres pautas generales para la protección propia de nosotros. Se practica una higiene respiratoria y de las manos. Esto es importante en todo momento y la mejor forma de protegerse a sí mismo y a los que nos rodean.
Cuando sea posible, debemos mantener 1 metro de distancia entre nosotros y los demás. Esto pues es especialmente importante, sobre todo si se está al lado de alguien que esté tosiendo o incluso estornudando. Pues bueno, es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves, como ya mencioné anteriormente. Conviene que se mantenga una distancia física con todas las personas, sobre todo si se encuentran en una zona donde el virus del COVID-19 esté circulando. Mm, ¿Qué debo hacer si he estado en contacto estrecho con alguien que tiene COVID-19? Pues si has estado en contacto estrecho con alguien con COVID-19, podrías estar infectado, pero no es motivo de pánico. Estar en estrecho contacto con alguien significa, por ejemplo, vivir con alguien que tiene la enfermedad o haber estado a menos de 1 metro de distancia de alguien que está enfermo. En estos casos, pues es mejor quedarse en casa, es la mejor opción que hay. Sin embargo, si usted vive en una zona con paludismo, malaria o dengue, es importante que no ignoremos la fiebre. Debemos buscar ayuda médica en caso de que ésta se presente. Cuando acudan al centro de salud, siempre hay que llevar una mascarilla, siempre, sobre todo en estos tiempos tan oscuros que todos estamos viviendo. Hay que mantenernos al menos a 1 metro de distancia de los demás, como ya mencioné antes, y no tocar superficies con las manos. Bueno, ¿a qué nos referimos con el aislamiento? Pues el aislamiento es una medida importante que adoptan las personas con síntomas de COVID-19, ya puede ser COVID-19 o otras enfermedades transmitibles, pues esto para evitar infectar a otras personas de la comunidad, incluidos nuestros propios familiares. El aislamiento se produce cuando una persona que tiene fiebre, tos o otros síntomas de COVID se tiene que quedar en casa, no va al trabajo, ni a la escuela o ni siquiera a lugares públicos. Lo puede hacer voluntariamente o por recomendación del dispensador de atención a salud. Bueno, sin embargo, si vive en una zona con paludismo o dengue, es importante no ignorar la fiebre. Lo mismo que mencioné anteriormente, se busca ayuda médica y cuando acudes al centro de salud hay que utilizar mascarilla obligatoriamente. Si una persona se encuentra en aislamiento es porque está enferma, pero tal vez no está gravemente enferma, en cuyo caso requeriría atención médica. Para lo siguiente, se pueden dar las siguientes recomendaciones. Ocupe una habitación individual amplia y bien ventilada con retrete y lavabo. Si esto no es posible, coloque las camas al menos a 1 metro de distancia. Manténgase al menos a 1 metro de distancia de los demás, incluso de los miembros de su familia. Controle sus síntomas diariamente. Aíslese durante 14 días, incluso si se siente bien, ya que como lo mencionamos antes, hay personas que no presentan síntomas y que incluso pueden sentirse no enfermas y portar el virus. Permanecer positivo y con energía manteniendo el contacto con los seres queridos por teléfono o internet y hacer ejercicio en casa. Pues esto para mantener la salud mental y siempre mantenerse en lo más alto mentalmente, por así decirlo. ¿A qué se refiere el término ponerse en cuarentena? Pues ponerse en cuarentena, como dice ahí, significa separarse de los demás porque ha estado expuesto a alguien con COVID-19, aunque usted mismo no tenga síntomas. Bueno, durante la cuarentena es necesario vigilar nuestro estado para detectar algún otro síntoma que podamos presentar. El objetivo de la cuarentena es prevenir la transmisión, puesto que las personas que enferman de COVID-19 pueden infectar a otros muy rápidamente, inmediatamente. La cuarentena puede evitar que se produzcan algunas infecciones. En este caso, más recomendaciones. Ocupar una habitación individual amplia y bien ventilada con un retrete y lavabo. Las mismas recomendaciones que anteriormente. Si esto no es posible, colocar camas al menos de 1 metro de distancia. Mantener al menos 1 metro de distancia de todos los que nos rodean, incluso de los miembros de la familia. Ojo, controle sus síntomas diariamente. Esto siempre teniendo en cuenta si algún otro síntoma se presenta y que nos pueda confirmar la enfermedad. Si tenemos dificultad para respirar, hay que ponernos en contacto inmediatamente en atención a salud. Hay que llamar por teléfono primero si es posible.
y más de lo mismo. Es necesario permanecernos positivos, con energía, manteniendo el contacto con nuestros seres más queridos por teléfono, ya sea internet, y hacer ejercicio en casa. Esas son algunas recomendaciones. Y bueno, eso fue todo de mi parte. Aislamiento es la separación de las personas enfermas con síntomas de COVID-19 que pueden ser contagiosas. El cuarto de esta persona debe de tener ciertas características y como precaución se usa cubrebocas, guantes y gogles. Cuarentena es restringir actividades o separar a las personas no enfermas, pero que pueden ser expuestas al COVID-19. Es importante mantener la mente ocupada para evitar estrés, depresión o ansiedad. Distanciamiento físico es estar físicamente separado. Para esto es importante mantener 1 metro de distancia uno del otro. Sí, los niños y adolescentes pueden contraer COVID-19. Tienen la misma posibilidad de ser contagiados que otro grupo de edad. Para protegernos es importante lavarnos las manos con frecuencia, mantener distancia, mantenerse informado, evitar tocarse los ojos, la nariz y boca, tener higiene respiratoria. Si se presenta fiebre, tos y dificultad para respirar, buscar atención médica, quedarse en casa y sanitizar. Aún no hay vacuna ni medicamento para prevenir o curar el COVID-19. Los remedios no son recomendables, pero pueden aliviar los síntomas del COVID. No automedicarse con antibióticos, ya que puede causar efectos adversos. ¿Cómo utilizar adecuadamente una mascarilla médica? Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Revise que no tenga agujeros o rasgaduras. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado con color de la mascarilla. Debe cubrirle nariz y boca. No la toque mientras la lleve puesta. Después de usar la mascarilla, quítesela con las manos limpias. Retire las cintas elásticas detrás de sus orejas, manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa para no tocar las superficies contaminadas. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado, inmediatamente después de su uso. No reutilice la mascarilla. Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. ¿Cuánto tiempo transcurre entre la exposición a COVID-19 y el desarrollo de síntomas? Entre la exposición al COVID-19 y el momento en que comienzan los síntomas, suele ser alrededor de 5 o 6 días, pero puede variar entre 1 y 14 días. ¿Qué relación hay entre el COVID-19 y los animales? El COVID-19 se propaga por transmisión entre seres humanos. El virus de COVID-19 es un nuevo virus en los humanos. La posible fuente animal de COVID-19 aún no ha sido confirmada, pero se está investigando. ¿Puede un animal doméstico u otro animal contagiarme de COVID-19? En condiciones experimentales, tanto los gatos como los hurones pueden transmitir la infección a otros animales de la misma especie. No existen datos probatorios de que estos animales puedan transmitir la enfermedad al ser humano y propagar el COVID-19. El COVID-19 se propaga principalmente a través de las gotículas que despide una persona infectada al toser, estornudar o al hablar. En el manejo y cuidado de los animales, siempre se debe tomar medidas básicas de higiene, a saber, lavarse las manos después de manipular animales, su comida o artículos, así como evitar besarlos,
dejar que nos laman o compartir comida. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en las superficies? Lo más importante que hay que saber sobre el contacto del coronavirus con superficies es que éstas se pueden limpiar fácilmente con desinfectantes domésticos comunes que matarán el virus. El coronavirus puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies de cartón. Como siempre, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. ¿Cuánto tiempo transcurre entre la exposición al virus y la manifestación de síntomas? El tiempo que transcurre entre la exposición del COVID-19 y el momento en que comienzan los síntomas suele ser alrededor de 5 o 6 días, pero puede variar entre 1 y 14 días. Antibióticos. Es contraproducente utilizar antibióticos para los síntomas del coronavirus, ya que es causado por un virus y no una bacteria, como se deben de utilizar los antibióticos. En los hospitales los médicos los tratan para evitar infecciones que son probables, más no para el coronavirus. ¿Cuánto sobrevive el virus en la superficie? Es muy importante saber que el coronavirus se puede eliminar con desinfectantes domésticos comunes y el tiempo de supervivencia del virus del COVID-19 puede ser de 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies como el cartón. Siempre hay que lavarse las manos con un desinfectante a base alcoholado o con agua y jabón. Evitar tocarnos los ojos, la boca o la nariz. Esto es muy importante, ya que el virus puede sobrevivir también a nuestra piel, por lo que debemos lavarnos las manos regularmente. Ahora hablaremos un poco acerca de las compras que se realizan durante esta temporada de COVID y los alimentos. ¿Cómo comprar con seguridad en las tiendas de comestibles? La distancia es un factor importante. Hay que tener una distancia de al menos 1,5 metros entre los clientes y el personal. No hay que tener contacto, es decir, no hay que tocarnos los ojos, la nariz o la boca. Y de ser posible, hay que desinfectar los mangos de los carritos y los cestos. Finalmente, al regresar a casa, hay que lavarnos las manos a fondo o con profundidad. Después de almacenar nuestros comestibles o productos, lavarnos las manos. ¿Cómo lavar las frutas y las verduras? Son muy importantes en nuestra dieta, especialmente en esta temporada, para fortalecer nuestras defensas. Se deben lavar con agua potable a fondo, como usualmente se hace, sobre todo si se van a consumir crudas. ¿Mi mascota puede contagiarme de COVID? Varios perros y felinos han dado positivo en las pruebas de detección de COVID-19 después de haber estado en contacto con humanos infectados. Si usted está infectado, evite o limite el contacto con sus animales de compañía y otros animales. También es muy importante las medidas básicas de higiene, lavarse las manos después de manipular animales, su comida o entorno, así como evitar besarlos, ser lamidos por ellos o compartir nuestra comida con el animal en cuestión. Ahora bien, ¿puedo contagiarme si tengo contacto con heces de alguien infectado? Hasta la fecha, las investigaciones apuntan que el virus puede estar presente en las heces, pero no se ha notificado ningún caso de transmisión por vía fecal oral del virus del COVID-19. Recordemos también que el virus no sobrevive en el agua, por lo que es imposible encontrarla incluso en aguas residuales. Aún así, lavemos nuestras manos frecuentemente.